De todos los personajes que nos introdujo el capítulo 3 de Poppy Playtime, creo que hay uno que nunca le presté tanta atención desde el momento que se anunciaron los Smiling Critters, y les estoy hablando de Dog Day, el líder nato de la banda de pilluelos traviesos. Y es que al principio, cuando se anunció por primera vez que habría una línea de juguetes a la que pertenecía Catnap, pensé que todos los demás personajes simplemente estarían de fondo, al igual que Dog Day. Pero para mi sorpresa, siempre estuvo planeado que estos dos fueran muy importantes, y sobre todo Dog Day como una fuerza contraria al antagonista principal. Es por eso que hoy voy a explicar la historia detrás de Dog Day. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Para entender el Dog Day, primero debemos saber qué personaje es y qué representa exactamente. Y es que al igual que los demás personajes dentro de la fábrica, este nace a raíz de una línea de juguetes específica, los Smiling Critters, unas pequeñas criaturitas traviesas inspirados en tanto My Little Pony como los ositos cariñositos, y donde cada uno de ellos tiene un atributo, personalidad o característica que los hace únicos y especiales. En el caso de Dog Day, al menos dentro de la caricatura y dentro de la tarjeta oficial de información del personaje, se establece que él es el líder de todos los Smiling Critters, siendo quien los guía generalmente por el buen camino, quien toma las decisiones y el que por supuesto ayuda a sus demás amigos a tener la determinación suficiente. También está caracterizado por tener en su pecho un enorme sol, que obviamente fuerza la idea de que es alguien alegre, lleno de vida y muy amigable, características que vemos reflejadas generalmente en los perros al ser animales muy sociables y abiertos a las relaciones con las personas. Sin embargo, su nombre Dog Day contrasta mucho con su personalidad, pues en inglés Dog Day es como se le conoce a Día de Perros, que es básicamente una manera de decir que tuviste un día como para el culo. Sin embargo, aunque su nombre contraste con su personalidad, no quita el que sea un personaje muy alegre, y que de hecho en la cinta VHS se demuestre parte de su personalidad de liderazgo, siendo el que invita a los demás carajitos sonrientes a dormir en una pijamada dentro de su casita de perro, la cual es literalmente una casita para perro, y quien termina siendo optimista con el grupo al decirles que las tormentas pasan eventualmente, mientras los demás se morían de miedo. Eso, claro, antes de que llegara Catnap para rociarlos con el gas. El punto es que esta personalidad llena de vida y de liderazgo es algo que se nos dejó muy bien planteado desde el inicio, y que lo convirtió en uno de los personajes favoritos de la comunidad, y personalmente también uno de mis favoritos después de Crafticorn. Ahora, algo característico de él es que no se deja muy en claro cómo es su relación con Catnap, y queda bastante obvio que al principio no parece ser muy buena, al ser ambos personajes completamente distintos y que seguramente dentro de la caricatura y de los ideales dentro de los personajes haría que chocaran mucho. Por ejemplo, al ser Dog Day un literal perro y Catnap un literal gato, lo normal sería pensar que se llevarían mal, aunque claramente esto es solo un mito urbano, sirve para reflejar la diferencia entre ambos animales y la posibilidad de que no se lleven bien. Otra pista la tenemos en sus personalidades. Mientras Dog Day suele ser más extrovertido y alegre, Catnap parece ser mucho más introvertido, silencioso y hasta tenebroso. No sabemos cómo es que suena este personaje fuera de sus interacciones monstruosas, por lo que lo enigmático es algo que se refleja mucho en él. Y lo más evidente, además de sus colores opuestos, es el hecho de que Catnap lleva en su pecho una luna y Dog Day un sol, contrario a los opuestos entre el día y la noche. Ahora, como les dije, es bastante evidente que estos dos personajes no se llevarían bien, al menos en la caricatura. Pero, ¿esto realmente sucedió en sus versiones monstruosas? Pues parece que sí, y es ahí donde entra Dog Day Monstruo. Si bien no sabemos con exactitud el número de serie de Dog Day, es decir, el número que se le fue asignado antes de que naciera Catnap como monstruo gracias a Theodore Crumble, sabemos que Dog Day como monstruo nació mucho antes que él, pues en la cinta VHS de Catnap en 1991 nos explican que a Catnap le costó un poco integrarse al grupo de otros experimentos como Dog Day o Picky Piggy, algo que también hace referencia al comportamiento solitario del personaje, tanto animado como el del niño, porque Theodore, antes de ser convertido en un experimento, solía ser un niño solitario, y al que le costaba muchísimo integrarse al grupo, por lo que técnicamente esto implicaría que Dog Day apareció mucho antes que Catnap en sus versiones de cuerpos grandes, y esto podemos comprobarlo gracias al ARG de Poppy Playtime capítulo 3, pues acá se nos explica que existió un experimento conocido como el experimento 1160, un número que está incluso por delante de Hugo Alberto y Carlos, pues Huggy es el
experimento 1170, mientras que Catnap es el 1188. E incluso se hace énfasis en que antes y después de Catnap había otros experimentos como el 1187 y 1189, de los que se usaron sus características para darle vida a Catnap. Por lo que si bien no está confirmado que Dog Day sea 1160, lo único seguro es que definitivamente nació antes que el gato púrpura, y sabemos muy poco de su versión monstruosa, o del rol que cumplía dentro del orfanato antes de la hora de la alegría. Ahora, con todo esto claro, ¿qué es lo que sabemos de Dog Day exactamente? Pues sabemos que si bien no tenemos todavía el nombre del niño que le dio vida a Dog Day, es bastante probable que haya sido otro infante dentro del Playcare, ya que todos los demás monstruos de la iniciativa de cuerpos grandes tuvieron como origen un niño dentro de la guardería para que les diera vida. Y sí, Dog Day sí es parte de la iniciativa de cuerpos grandes, al igual que los demás monstruos Smiling Critters que se crearon junto a Catnap, ya que en los archivos internos del juego, el modelo de Dog Day literalmente nos lo confirma. Incluso si ponemos en comparación a ambos modelos, nos daremos cuenta de que son bastante similares en proporciones. Lo interesante de todo esto es que tampoco sabemos muy bien las motivaciones exactas de Dog Day, es decir, si fue creado como uno de los experimentos a partir de un niño dentro del Playcare, ¿por qué parece que está en contra de lo que sucedió el 8 de agosto de 1995? Pues en ningún momento dentro de las grabaciones podemos ver que efectivamente Dog Day participe. También puede ser que a los animadores se les hizo más fácil simplemente no colocarlo en The Hour of Joy, pero quién sabe. De no ser esto cierto, no explicaría el por qué este personaje está encadenado en el santuario dentro de la Playhouse, pues desde un principio Dog Day nos explica que es el último de las criaturas sonrientes, básicamente el último que queda de los Smiling Critters, y sabe quiénes somos, reconociéndonos como el ángel de Poppy, pero diciéndolo en un tono de desesperanza y pidiéndonos que nos larguemos de acá ya que tenemos que sobrevivir. Esto me llena de preguntas, porque me hace pensar que en algún momento dentro del capítulo 3 o incluso antes, Poppy o Kissy llegaron a comunicarse con Dog Day, pero este terminaría siendo interceptado por Catnap al considerarlo como un hereje por ayudarlas a intentar matar al experimento 1006, ellas escapando de pura leche y convenciendo a Dog Day de que nosotros somos la última esperanza al ser capaces de poder matar a Hugo, Mommy y a Catnap respectivamente. Y si dice que es el último de todos, eso significaría que los demás Smiling Critters también se opusieron a Catnap debido a su control maligno del gas y lo que estaban haciendo en contra de los demás juguetes. Sin embargo, uno a uno Catnap fue matándolos hasta que solamente se quedó con Dog Day para torturarlo y tenerlo encadenado, seguramente dándole de comer a los pequeñitos Smiling Critters peluches lo que queda restante de su cuerpo, es decir, sus piernas. Esto sin dudas es diabólico, pero nos hace darnos cuenta de que la relación entre ambos monstruos siempre tuvo que haber sido negativa, pues como para hacer una excepción y tener que colgarlo sin matarlo solo para torturarlo, a diferencia de los demás, me parece un poco sádico de parte de Carlos. Y seguramente Dog Day, siendo el líder de los Smiling Critters, convencería a los demás de que lo que querían hacer los monstruos el 8 de agosto quizás y no estaba tan bien. En ese momento, muchísimos Smiling Critters se meten en su cuerpo y terminan por poseerlo, haciendo que se vuelva un antagonista sangriento, sin razonamiento y capaz de perseguirnos rápidamente a pesar de no tener piernas. Para nuestra suerte logramos escapar de ahí y posteriormente salir del Playhouse, pero Dog Day no fue asesinado. Él sigue con vida, algo que queda explícito y lo convierte en quizás el primer antagonista de todo Poppy Playtime en no morir, lo que viene bastante bien, haciendo que sea alguien que posiblemente regrese para el capítulo 4. Y bueno, esta fue toda la historia que sabemos de momento sobre Dog Day. Quizás aparezca en el capítulo 4 y eso sería una sorpresa enorme. Pero bueno, espero que les haya gustado este video explicativo y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.